Okay, hello everybody. This is a video about the use of the simple past tense. What is the past tense for? The past tense is used to speak about actions that happened and are finished. Events in the past, routines in the past, likes in the past. And the simple past is also used to talk about customs in the past, and in order to speak about this, we use used to form. For example, I used to go fishing with my grandpa. El pasado simple, bueno, no se dice pasado simple, se dice pretérito imperfecto o pretérito indefinido. Se utiliza para hablar de acciones que ocurrieron y que terminaron. Son acciones acabadas. ¿Ya? Todo lo que tiene que ver con historia es simple past. Eventos del pasado, ya la fiesta a la que fue invitado, en los 15, etcétera, el cumpleaños de su hijo, su hija, su hermana, su mamá. Rutinas y gustos. Entonces las rutinas que tuvo antes no son las mismas a las de ahorita. Igual los gustos que tenía antes no eran los mismos a los de ahorita. Los programas que te gustaban antes no son los mismos a los de este momento. Did you eat my food? Oh, no, I didn't eat your food. Aquí es un claro ejemplo de lo que es el pasado. ¿Sí? No hay forma de revertir eso. Bien. Cuando hablamos de simple past, prácticamente estamos dividiéndolo en dos grandes rasgos. Lo que es el simple past con el verbo to be, en este caso was, were, es la forma del pasado del verbo be, y el simple past para hablar de actions o actividades. Y aquí entran a jugar el papel los regular and irregular verbs. So, the verb to be, what is the functionality of the verb to be in past? To speak about personal information, location, and states and places. And if we use the simple past to speak about actions, basically we are going to speak about likes and dislikes, routines and habits, but as I told you, in the past. Todo lo que tiene que ver con el pasado, con el simple past, se divide en dos grandes ramas. Lo que va con el verbo be, el ser o el estar, pero teniendo en cuenta que hablamos el pasado, y, y lo que tiene que ver con actions, ya, gusto, disgusto, rutinas, etc. Vamos a empezar con personal information. En sí la información personal de uno pues no es que cambie mucho. Acá por ejemplo vamos a hacer digamos este tipo de preguntas. What was your favorite color when you were 6 years old? ¿Cuál fue tu color favorito cuando tenías? Y ojo que es con el verbo to be, no es con el verbo have no, que es que en pasado, el verbo had. No. Estamos hablando de cosas intangibles y para eso se utiliza el verbo to be. My favorite color was pink. My favorite color was red. My favorite color was yellow, y etcétera. Entonces, mi color favorito era, y ahí está el color de cada quien, ¿cierto? What was your favorite toy when you were a little kid? What was your favorite toy when you were a little girl? ¿Cuál fue tu juguete favorito cuando eras un niñito? Cuando eras una niñita. Cuando estabas pequeño, cuando estabas pequeña. Eso depende de cómo lo quiera decir. My favorite toy was Buzz Lightyear. My favorite toy was a Barbie. My favorite toy was Max Steel. Entonces ya mi juguete favorito fue o era. Entonces ahí tenemos ya el uso del verbo be como tal aplicado para hablar de personal information. Porque en sí la información personal de uno pues no es que cambie. Pero ya hablando de cosas que a uno le gustaban sin necesidad de utilizar el verbo like, pues esta sería la manera ideal. ¿Listo? Ahora, vamos a hablar de location. Cuando hablamos de location, pues tenemos las dos formas, el there was y el there were. En presente decíamos there is, there are, hay. En pasado, there was, there were, hubo. ¿Cierto? Ahora, si la palabra empieza por consonante, vamos a utilizar a, no importa que sea el objeto o que el objeto tenga una característica. A laptop, a green laptop. O si empieza el objeto por vocal, o si tiene la característica y esa empieza por vocal, pues le vamos a colocar an. An apple, an old apple. ¿Listo? Para eso vamos a utilizar was there, yes there was, no there wasn't.
Was there? Yes, there was. No, there wasn't. Hasta aquí gramaticalmente iríamos. Pero la idea es darle una respuesta completa a la persona. For example, was there a orange computer in the bedroom? Was there an orange computer in the bedroom? ¿Cuál debería utilizar acá? ¿A o an? De acuerdo a la regla, lo ideal sería utilizar an. Was there an orange computer in the bedroom? Yes, there was. Y acá aplicaría igual. An orange computer in the bedroom. No, there wasn't an orange computer in the bedroom. Para el caso del plural, aplica igual que español, computer, computers, apple, apples, orange, computers. Sin embargo, hay algunos irregulares, para mencionar algunos así como de los más utilizados: man, men, woman, women, mouse, mice, person, people, child, children. ¿Listo? A man, two men, a woman, two women, a mouse, two mice, a person, two people, a child, two children. Para eso utilizamos were there, yes there were, no there weren't. ¿Hubo? Sí, sí hubo, no, no hubo. Al igual que el anterior, was there, yes there was y no there wasn't, con esta prácticamente el significado es igual. Hubo. For example, were there orange computers in the bedroom? Yes, there were orange computers in the bedroom. No, there weren't orange computers in the bedroom. En ese caso, usted optará por hacer la pregunta con el there was o con el there were. Si yo pregunto si hubo un hotel, si hubo hoteles, en realidad la persona me va a entender que estoy hablando de hoteles, ¿verdad? Entonces no importa si usted lo dice con was there o con were there. Ahora, esto no me daría la cantidad, porque esto es solamente para saber si hubo o no hubo. Si quiero preguntar por la cantidad, digo how many orange computers were there. ¿Cuántos computadores de color naranja habían, perdón, no, hubo in the bedroom last year? ¿Cuántos computadores hubo en la habitación el año pasado? There were 3 computers, there was 1 computer. O de pronto, there were many orange computers, there were a lot of orange computers, there were few orange computers. En el caso de los elementos que puedo contar. Muy bien. Vamos acá. Location with uncountable icons. For example, pollution, crime, rice, money, bread, homework. En el caso de este tema, pues ya tomamos el elemento, no le vamos a colocar a o an. Es decir, no voy a decir was there a computer. Computer es contable, pero en este caso pollution, contaminación, no es contable, ¿cierto? Yo no digo una contaminación, dos contaminaciones. Was there pollution in Bucaramanga 20 years ago? Yes, there was pollution in Bucaramanga 20 years ago. No, there wasn't pollution in Bucaramanga 20 years ago. How much pollution was there in Bucaramanga 20 years ago? There was much pollution in Bucaramanga. There was a lot of pollution in Bucaramanga. There was little pollution in Bucaramanga. Entonces, esta forma ya cambia. Cuando voy a hablar de uncountable items o elementos no contables. ¿Listo? Ahora, para terminar, vamos con states and places. En el caso de states and places, utilizamos la forma were you, yes I was, no I wasn't. Estaba, sí, estaba, no, no estaba. Tenía, sí, sí tenía, no tenía. Ojo, para lo que no puedo contar, ¿no? Lo que no puedo tocar, lo intangible, por ejemplo el hambre, la edad, el sueño, el cansancio, todas esas cosas son intangibles. For example, were you thirsty yesterday? Yes, I was thirsty yesterday. De pronto estos animales de acá dirían, no, I wasn't thirsty yesterday. ¿Cierto? ¿Tenías sed ayer? Sí, tuve sed. No, no tuve sed. Entonces esa es la forma para utilizar were you. Una pregunta directa, para saber el estado de la otra persona. O si voy a hablar de mi propio estado. I was thirsty, I was hungry, I was happy,
¿Y cuándo? En este caso, el simple past hace mucha referencia, hace mucho hincapié en cuanto a el especificar el tiempo, ¿no? En este caso, pues estamos hablando de ayer, yesterday. Where were you yesterday? Le preguntan a usted, ¿dónde estuvo ayer? Were you in the club yesterday? Yes, I was in the club yesterday. Diría cualquiera de estos que están acá en el club. No, I wasn't in the club yesterday. Alguien que se perdió el concierto. Muy bien. Ahora, vamos a hablar del simple past utilizando el did. En este caso, vamos a hablar del simple past utilizando el did para referirme específicamente a esto. Likes, dislikes, routines and habits. Pero, como le dije, del pasado, ¿no? Hábitos y rutinas del pasado. Did you? No, I didn't. Yes, I. Entonces, en este caso, la forma que vamos a colocar acá, cualquier irregular o regular verb. For example, look at this. Fly in present, flew in past, forget, forgot, get, got, give, gave, go, went, have, had. Esto sería la forma de una lista de verbos común y corriente en un diccionario, ¿cierto? ¿Cómo vamos a utilizar la forma did you? Entonces, miremos esto. Did you fly? No, I didn't fly. Did you fly? Yes, I flew. Entonces en cuenta que acá no utilizamos auxiliar, pero el verbo va en pasado. ¿Sí? Entonces, si vamos a colocar en la pregunta o vamos a negar, utilizamos fly. Si voy a afirmar, utilizo el verbo directamente en pasado. ¿Listo? ¿Cuál es la idea? Que usted, por ejemplo, tome su lista de verbos y con un compañero empiecen a jugar en este sentido. Le dicen, uno le pregunta, ¿Did you forget? El otro le va a decir, no, I didn't forget. Usted vuelve y le pregunta, ¿Did you forget? Y el otro le respondería, yes, I. Muy bien, forgot. ¿Listo? Ahora, si voy a utilizar un verbo regular, ¿Did you dance? No, I didn't dance. Yes, I danced. Para el caso de los verbos regulares, simplemente es agregarle ed o de según corresponda. Ed and the. Por ejemplo, dance, danced, visit, visited, study, studied, play, played. Danced, visited, studied, played. Si el verbo termina en t o en d, vamos a pronunciar esta terminación ed como id. Por eso digo visited o visited, studied, ¿cierto? Bueno, aunque aquí la i me ayuda para hacer esa pronunciación. Pero digamos una acción como el verbo necesitar, need, necesariamente, valga redundancia, debo pronunciarlo de esa manera, needed. ¿Listo? Todos los demás, nunca, por favor, nunca diga danced, ni studied, ni played, ni worked, nada de eso. Danced, studied, played. Es más como una D, como una T, ¿cierto? Que me frena el sonido. Dance, play. Ok. Ahora, en el caso de los irregulares utilizamos, nos toca remitirnos al listado para verlos, ¿no? Porque ellos cambian. Did you buy? No, I didn't buy. Yes, I bought. Y hay diferentes clases. Hay verbos como go, que cambian en su forma en pasado y en participio. Go, went, gone. El caso, por ejemplo, de read, que se escribe igual, pero se pronuncia diferente. Read, read, read. Read, read, read. Excuse me. Hay verbos como cut, que se escriben y se pronuncian de la misma manera. Cut, cut, cut. Y en el caso de learn, hay verbos como learn, son como 4 clases, que se pueden conjugar como verbo regular o como verbo irregular. Learn, learned, learned. Prácticamente la pronunciación no varía, es la misma. ¿Listo? Entonces la idea que es, yo acá no tengo que conjugar el verbo o la actividad, porque para eso estoy utilizando el auxiliar del pasado. Cada tiempo gramatical tiene un auxiliar específico, ¿ya? Mientras que tú en pasado dices compraste o compras, pues ahí no hay que utilizar auxiliar. Pero a nosotros pues sí nos toca como hacer un poco de metacognición y pensar, bueno, para preguntar en pasado necesito un auxiliar. En este caso, did, ¿cierto?
Y son no solamente en pasado, sino para preguntar por actividades, por acciones, etc. Okay. Did Carolina go shopping? No, she didn't go shopping yesterday. Yes, she went shopping yesterday. Yo siempre aconsejo decir la respuesta completa porque eso de alguna manera le ayuda a uno a crear retentiva, le ayuda a uno a mejorar su atención y pues como uno al principio no tiene mucho vocabulario que decir, pues es una buena manera de demostrar el interés hacia la otra persona respecto a lo que de pronto quiero comunicar o que me quieren comunicar pues como buscar mantener esa conversación, ¿ya? Les procuren decirlo completo. Pero gramaticalmente iría hasta acá. Did Carolina go shopping yesterday? No, she didn't. O yes, she did. Aquí no la tengo escrita, pero eso sería para el pasado. Esto si voy a sacar información. Simple past structure with WH words. For example, did you buy? Yes, I bought. What did you buy? I bought a kilogram of sugar. Where do you buy? I bought in the supermarket. When did you buy? I bought last week. What time did you buy? I bought at 7 o'clock. Cualquier tipo de pregunta podemos utilizar acá para sacar información respecto a este compraste, ¿cierto? ¿Qué compraste? ¿Dónde compraste? ¿Cuándo? ¿A qué hora? ¿Ya? Y ahí pues ya la persona va a empezar a revelar más información. What time did you wake up yesterday? Where did you go shopping last month? How did you get to work last week? When did you celebrate your birthday? What did you listen on the radio last night? ¿Cómo podríamos responder eso primero, por ejemplo? What time did you wake up yesterday? Como le están preguntando a usted, did you, pues yo contesto con ¿qué? Con I, ¿cierto? Ya no voy a decir yes. Simplemente decir I woke up. El verbo wake up es irregular, lo busco en la lista y me dice que tengo que colocar, de esta manera, woke up. Where did you go shopping? Go será regular o irregular. I went shopping to Home Center. I went to Home Center. ¿A dónde fuiste de compras? Fui a Home Center. How did you get to work last week? I got to Sena by motorbike last week. ¿Cómo te fuiste al trabajo? ¿Cómo llegaste al trabajo, perdón? Llegué al Sena, por ejemplo, en moto la semana pasada. When did you celebrate your birthday? I celebrated. En el caso de celebrate es un verbo regular. Y si se dan cuenta, la mayoría de verbos regulares se parecen mucho al español. I celebrated my birthday last week. What did you listen on the radio last night? Listen tampoco está en la lista de los irregulares, por ende, le agrego ed y ya me queda el verbo en pasado. I listened to La Mega last night. Muy bien, la idea es que ustedes puedan generar diferentes tipos de preguntas y las compartan con sus compañeros vía WhatsApp para practicar ese tema. Thank you very much for your attention and have a great night.